Hola, en este video vamos a ver la herencia en la programación orientada a objetos. La herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos para crear nuevas clases a partir de las clases existentes. El objetivo de la herencia es reutilizar el código. Utilizando la herencia se heredan las variables y funciones públicas. Entonces, a partir de una clase que se le llama base, se crea una nueva clase que se llama clase derivada. Y en esa clase derivada podemos utilizar las variables y las funciones que están en la clase base sin tener que volver a escribirlas. Y además se pueden agregar nuevas variables y nuevas funciones. Este de aquí es un diagrama de herencia. La clase base, que también se le llama superclase, se pone arriba y las clases derivadas se ponen en el siguiente nivel. Aquí tenemos una clase persona y a partir de una persona podemos hacer una clase médico o una clase paciente. Y esto es lo mismo que si hubiéramos escrito una clase médico con código nombre, sexo y su especialidad, o una clase paciente con código nombre, sexo y tipo sangre. La ventaja de la herencia es que aquí ponemos el código y las variables que tienen en común estas dos clases y solamente lo escribimos una vez. No tenemos que ponerlas aquí y acá. Solamente le ponemos lo nuevo, lo que distingue a una clase de otra. Y decimos que un médico es una persona y que un paciente es una persona, porque son clases derivadas de la clase base persona. Hay varias formas de hacer herencia utilizando la selección. La primera es la especialización, que quiere decir que a partir de una clase general se crean los objetos especializados. Por ejemplo, aquí podemos tener una clase primate, y a partir de la clase primate podemos crear tres clases nuevas: gorila, chimpancé y orangután, que son especializaciones de la clase primate. Entonces, de lo general vamos a lo particular, pero también lo podemos hacer al revés, hacer una generalización. Si tenemos clases particulares, por ejemplo en este caso tipos de árboles, entonces podemos sacar todo lo que tienen en común y hacer una clase base o superclase que sea árbol, donde esté todo lo que tienen en común. Y lo que generalmente se hace en Java, la otra forma de hacer herencia, es la extensión. Entonces se crean nuevas clases agregando nuevas propiedades. Por ejemplo, aquí tengo la clase árbol, y si es un árbol frutal, le agrego la propiedad fruto para saber qué tipo de árbol frutal es. O puedo agregar nuevas funciones. Por ejemplo, si a la clase persona le pongo una función estudiar, convierto a esa persona en un estudiante. Y la tercera forma es modificando el código de las funciones existentes, y a eso se le llama overriding o sobreescritura. Entonces, por ejemplo, tengo la clase figura geométrica y todas las figuras geométricas se dibujan, pero cada figura geométrica se dibuja de una forma en particular. Entonces puedo, por ejemplo, hacer una clase círculo donde le pongo el código de cómo se dibuja un círculo. Entonces esas son las tres formas de hacer herencia utilizando la extensión. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de herencia más complejo. Si se fijan, los diagramas de herencia son como diagramas de jerarquía. Entonces la clase principal o la clase base es el sprite. De ahí puedo derivar tres tipos de clases: una clase personaje, una clase objeto, una clase lugar. Y a partir de la clase personaje puedo tener la clase Homero, la clase Bart y así para todos los demás. Entonces se fijan, la herencia también puede ser con niveles. A partir de una clase derivada puedo derivar más clases que conforme se vaya ocupando. Y obviamente estoy haciendo clases diferentes que no solamente se van a distinguir por su imagen, sino también por su comportamiento y lo que van a hacer adentro de un juego en este caso. Bueno, eso sería todo lo relativo a la herencia.